Mi nombre es Edwin Belalcázar. La siguiente. En la introducción hablaremos sobre la capacitación, que se tratarán temas de importancia sobre el agente causal de la enfermedad, el cual es la coniferiporia Weiri. Se explicará los signos, síntomas fitopatógenos. Además se mostrará la toma adecuada de la muestra, el análisis del laboratorio, clasificación taxonómica, estructura microscópicas y macroscópicas del hongo, su distribución geográfica, y se concluirá si la enfermedad es cuarentenaria o no. Al diagnosticar una enfermedad vegetal es la base de un buen manejo fitopatológico. Un buen sistema diagnóstico nos permite tomar decisiones rápidas, correctas y acertadas para afrontar cualquier tipo de situación. Por el contrario, si se realiza de mala manera o incorrecta, sus resultados pueden ser devastadores. Para esto se pretende aplicar los conocimientos básicos para el diagnóstico y control de una enfermedad vegetal y su agente causal. Eh, También presentamos los siguientes objetivos. El objetivo general es construir una capacitación para los técnicos agrícolas efectuando un diagnóstico fitopatológico sobre la presencia del hongo Coniferiporia Weiri en la plantación de cedro en el municipio de Quibdó, departamento del Chocó. Los objetivos específicos son los siguientes: identificar los signos y síntomas que se observan en la plantación de cedro por la incidencia del hongo, establecer los elementos necesarios para la toma de muestra y el análisis de laboratorio, como el propósito de confirmar el agente causal del hongo, describir las estructuras tanto macroscópicas como microscópicas del hongo fitopatógeno, asimismo identificar de la distribución geográfica e incluir si es o una enfermedad cuarentenaria. Vamos a mirar sobre los síntomas en los árboles de cedro. Esta es un hongo que se radica en el tronco del árbol, siendo una manchita de color marrón, pasando a ser rojiza. Los signos de estas plantas son de muerte descendente, y los signos que presenta son unas manchas blancas que con el tiempo se van tornando también de color marrón y rojizas. Estos signos se presentan más que todo en el sistema del tronco del árbol. En la parte de la raíz pasa a ser una pudrición severa, que es una muerte súbita para este tipo de árboles. Gracias. Toma de muestra. Como podemos ver en esta diapositiva, encontramos la toma de muestra para análisis de hongos fitopatógenos. Los hongos son organismos eucarióticos de un tamaño microscópico que producen esporas. Estos organismos generalmente presentan ramificaciones y filamentos que crecen de la clorofila, así como paredes celulares que conquina, celulosa o ambos de los componentes. En la mayoría de las 1000 especies de hongos conocidas son estrictamente saprofitas, es decir, que consumen y degradan únicamente la materia muerta y materia orgánica. Asimismo, un poco más de 8.000 especies de estos hongos atacan tejidos vegetales, generando diversidad de enfermedades fúngicas. Existen actualmente en las plantas. Todas las plantas son atacadas por algún tipo de hongo y cada uno de los hongos se convierte en parásitos que atacan uno o más tipos de planta. En la segunda imagen encontramos que la parte del área de las plantas se enviarán al laboratorio y deberán envolverse en papel periódico, más sin humedecer las raíces, y se meten en bolsas plásticas debidamente selladas y sin humedad.
Continuamos, compañera. Análisis de laboratorio. En este análisis de laboratorio, pues, encontramos que las muestras colectadas deben enviarse en el mismo día. En caso contrario, deberán conservarse en refrigeración y nunca exponerse a la radiación solar. Para eso debemos realizar un muestreo. Es importante enviar muestras inmediatamente al laboratorio. Durante este proceso se deben seguir las siguientes recomendaciones. Al enviar las plantas con síntomas y síntomas de manera separada e indicarlos en etiquetas. En caso de no poder enviar la muestra en el mismo día, se colecta. Esto debe conservarse en refrigeración. Las muestras de las plántulas deben considerarse plantas completas con su cepellón y una bolsa plástica correctamente sellada. En nuestros pastos se recomienda el uso de las bolsas plásticas ya que se muestra una significativa de suelo. Muchas gracias, compañero. Continúe. Buenas noches para todos. Mi nombre es Vanessa Ibarra y a continuación voy a hablar sobre la taxonomía del hongo. Bueno, este pertenece a lo que es el reino fungi, filo es de la Basidomycota, clase pertenece a la Agaromycomicetes, del orden Hymenochatales, a la familia Hymenochrysatae, al género Coniferiporia y a la especie que es la Coniferiporia guerini. Bueno, en cuanto a las estructuras morfológicas del hongo, como podemos observar en la imagen, se nota que se diferencia por un color marrón rojizo. Este, pues principalmente se disemina por lo que es el tronco del árbol, formando como una especie de mapas. Posteriormente se va trasladando a lo que es las raíces y genera una pudrición. Lo que se mira externamente viene siendo como la parte, lo que es el himenio, que es la parte de arriba del hongo, la cual pues se encarga de producir las esporas. Y estas son las que estos se caracterizan por ser la parte reproductiva del hongo. Más abajo también se puede observar lo que es el micelio. Bueno, este pues tiene una forma parecida a una raíz. Esta es la que pues esparce por toda la planta y va generando pues graves daños como es la pudrición. Continúe, compañera. En cuanto a las estructuras reproductivas microscópicas del hongo, este inicialmente empieza por la cuestión de las esporas, que viene siendo la estructura reproductiva del hongo. Estas esporas se diseminan por medio del ambiente y se desarrollan en la planta. Estas absorben como una especie de agua, las cual empieza a diseminarse por la planta y empieza a crear lo que es la cuestión de las ninfas. Las ninfas van creciendo poco a poco en la estructura hasta formar el micelio. Gracias. Buenas noches, soy Andrés Cuellar. Bueno, vamos a contextualizar un poco. Ahí como podemos observar pues en la distribución geográfica del hongo, digámoslo así, pues este agente etiológico de la enfermedad, pues yo consideraría que sí puede llegar a ser una enfermedad nueva en la región, dado a que según la aplicación los países que están siendo afectados, que actualmente poseen la enfermedad, pues ahí lo estamos viendo de manera muy relevante, que sería Canadá, Estados Unidos, algunos países asiáticos, pues como China y Japón. Entonces, por ese motivo, podemos llegar a concluir de que la enfermedad sí puede ser nueva en la región.
Pasamos a la otra, porfa. A la otra diapositiva. Cordial saludo para todos. Bueno, pues una enfermedad cuarentenaria es una enfermedad infecciosa que son propagadas por plantas o animales. Son enfermedades de importancia económica porque pueden causar deterioro en la economía y la agricultura. Este hongo, conocido como la enfermedad de la pudrición del conífero, esta es una enfermedad fúngica que afecta a los árboles de coníferas, como el abeto, el pino, el cedro. Esta enfermedad no es una enfermedad cuarentenaria en el sentido tradicional, porque no se refiere a una enfermedad que puede estar regulada por las autoridades fitosanitarias como una forma de amenaza para los ecosistemas y agricultura en la mayoría de los países. Aunque esta enfermedad no es cuarentenaria, sigue siendo una problemática esencial en las zonas donde se producen las coníferas, ya que puede afectar la industria de maderas, por lo tanto se consideraría una enfermedad más bien forestal. Como conclusiones, el diagnóstico fitopatológico es un proceso en el cual se identifica y estudia las enfermedades de plantas, en este caso un hongo, el cual es el encargado de la pudrición de la madera en árboles de coníferas. Los signos y síntomas de un fitopatógeno son indicadores que permiten que los agricultores identifiquen y pues las enfermedades que afectan sus cultivos. Por lo tanto, los síntomas son cambios visibles en la planta que está afectada, como la decoloración, las manchas, el marchitamiento, entre otros. En cambio, los signos son evidencias que presentan se presentan estas de forma física, como las esporas, estructuras micelares. También se puede evidenciar que la toma de muestras y el análisis en laboratorio son procesos importantes en la investigación de fitopatógenos para la confirmación de un agente causal de una enfermedad fúngica en los cultivos. Es necesario tener en cuenta el muestreo cuidadoso, la identificación, los síntomas, signos, el etiquetado adecuado, una manipulación adecuada, transporte adecuado y posteriormente el análisis en el laboratorio donde se realizará comparaciones, registro y una documentación del fitopatógeno. Además al describir las estructuras microscópicas y macroscópicas de un hongo fitopatógeno, es esencial entender su biología y cómo causa la enfermedad en la planta. También es fundamental conocer su distribución geográfica para evaluar el impacto de en los diferentes cultivos y en las diferentes regiones. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas. Muchas gracias.